Felicitaciones por el cultivo de plantas de tomate en tu Tower Garden. A continuación, te enseñaremos a conseguir la mejor cosecha de tomates posible. Antes de empezar, deberías conocer un poco la anatomía de la planta de tomate. Este es el tallo principal, el tronco de la planta de tomate. El nodo, la parte del tallo principal desde donde crece un tallo lateral. El internodo, la parte del tallo principal que se encuentra entre dos nodos. El racimo, un grupo de tomates, y la punta de crecimiento más importante, el brote más nuevo y tierno de la planta, un lugar común para la poda. Cortar y podar la planta sirve para fortalecerla y que dé más tomates que una planta que nunca se poda. Para cortar, simplemente usa tus manos. Con el pulgar y el dedo índice, rompe las puntas blandas de los tallos tiernos de las plantas. Al cortar con tus dedos una planta, se obtienen dos tallos en lugar de uno. Tendrás una rama adicional y más tomates. Hay dos razones principales para podar. En primer lugar, se obtiene una planta bien tupida que produce muchos frutos. En segundo lugar, evita que un lado del Tower Garden esté sobrecargado si la planta está fuera de control. Tanto los tomates de variedades determinadas como indeterminadas se beneficiarán con buenas prácticas de poda. Para conocer las diferencias entre estas variedades, consulta la guía de cultivo en nuestro sitio web. Usa siempre herramientas para cortar que estén limpias. Si acabas de usar una herramienta para cortar una planta enferma, no querrás transmitir la enfermedad a las plantas de tu Tower Garden. Basta con limpiar la tijera de podar con un trapito impregnado de alcohol a medida que vayas pasando de una planta a la otra. Siempre hay que cortar o podar en un internodo de la planta. Al hacerlo, siempre hay que dejar un poco del tallo o la rama que quede en la zona del corte. No cortes una rama por completo sobre otra. Quita las hojas de las ramas maduras de abajo cuando de forma natural se vuelvan amarillas o quebradizas. Esto ayuda a prevenir los hongos y las enfermedades. A las variedades indeterminadas de plantas hay que podarlas durante todo el ciclo de crecimiento para que no crezcan de más y para darles más fuerza. Cuando la planta nueva tenga 6 hojas por tallo, es conveniente empezar a podar. Haz el corte justo en el medio del espacio del internodo, a la altura de la cuarta y la quinta hoja. En cada nodo crecerá un tallo nuevo con ramas nuevas. Una vez que estas ramas se conviertan en las principales ramas de la planta, puedes volver a podar. Nunca cortes muy cerca del tallo que quieras conservar. Así, lograrás que los patógenos no afecten el tallo principal de la planta y evitarás que el tallo principal se debilite por una herida. Es importante además que no cortes justo en el nodo. Corta en un internodo. Llegó el momento de recolectar tomates maduros y deliciosos. Ten esto en cuenta a la hora de cosechar. Los tomates siempre maduran en el mismo orden en el que fueron apareciendo en el racimo. El fruto que esté más cerca del tallo de la rama va a madurar primero. La primera pista de que el tomate está maduro es el color. Debe ser de un rojo intenso, amarillo o morado, según la variedad. La segunda pista de que el tomate está maduro es su dureza. Se pondrá más blando mientras más maduro esté. El tomate en su punto de madurez ideal no es demasiado duro, pero tampoco es muy blando. La última pista de que el tomate está maduro es que se desprende fácilmente del racimo cuando está listo para cosechar. Si quieres, puedes cosechar todo el racimo cortando el tallo que lo une a la rama, justo detrás del primer pedúnculo, rama que permite el sostén de una flor solitaria o una inflorescencia. O bien, al cortar el pedúnculo del fruto individual. Disfruta de tus tomates frescos, dulces y jugosos. Son ideales para los jardineros principiantes que usan Tower Garden, porque con poco esfuerzo se obtiene una gran recompensa.